Vamos a ver dónde habíamos comenzado con los postulados de geometría, que eso era lo que nos habíamos quedado pendientes el día de ayer. Entonces hoy vamos a ir abarcando en, ¿cómo se llama? Todos los postulados y pues lo que espero del día de hoy es que lleguemos ¿cómo se llama? Ya hacer algunas muestras de demostraciones, que eso es lo que vamos a intentar lograr el día de hoy. Entonces, primero, pues estábamos hablando el día de ayer que los postulados en geometría son muy importantes. Precisamente, pues, es un procesamiento para que nos lleve a la parte del método de razonamiento deductivo. Y habíamos comentado el día de ayer precisamente que en este postulado, que es la existencia de puntos. Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho que en la existencia existe y contiene por lo menos 4 puntos no coplanares. Un plano contiene por lo menos 3 puntos no lineales, que estábamos viendo acá. Y una recta contiene por lo menos 2 puntos, que eso es lo que podemos tener en este caso. Ahora, en el caso del postulado del punto y la recta, señalábamos que 2 puntos están contenidos en una y solo en una recta. Sin embargo, pues aquí hay dos situaciones donde se podría ver la situación de tener una recta así, pero podría ser que pase una situación así en el caso de tener una geometría no plana, podría sucederse, pero como estamos estudiando solamente plana, la miramos desde ese punto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que observar que se, se, se pueda tener o pueda estipular, tomarlo como axioma, que dos puntos determinan a una recta. Usted ya les había explicado en GeoGebra que precisamente al colocar los 2 puntos, ahí se podía tener una recta. No se podía tener una recta solamente con tener un solo punto. Bueno, y en el caso del postulado y el plano, nosotros tenemos que señalar que el plano tiene que estar no torcido ni que se dé vueltas en el espacio, como en este caso que ustedes están observando acá, sino que tiene que estar en un plano, pues obviamente. Entonces ahí se pueden ubicar 3 puntos al decirse que, y al asegurar con lo que dijimos anterior, que 3 puntos no colineales se determinan a un plano. Y en el caso de acá hay postulados de intersección de plano. En el caso de acá podemos observar dos situaciones donde se puedan intersecar estos dos planos. Pero estos dos planos tiene que señalarse que no tiene que tener, en el caso de ponerlo como una curvatura o una parte esférica, sino que estamos hablando de algo plano y es por eso que de la geometría plana y es por eso que solamente nos podemos guiar en esta situación. Entonces, aquí es importante señalar que dos planos se van a intersecar solo en una recta, no en dos, no como en este caso. Y aquí, viendo el postulado de los puntos en la recta y el plano, pues para afirmar que se requiere un plano que contenga todos los puntos de la recta, se sabe que se tiene dos, en el caso de acá, en el mismo plano. El plano no tiene que estar curveado, sino en este caso podríamos tener hasta un tercer punto que se tenga en este caso. Y la otra es, el otro postulado es el postulado de separación de planos. Entonces ustedes pueden observar aquí un plano N y una recta que tenemos acá que es L. Entonces aquí podemos observar que los puntos que no están en L forman dos semiplanos al momento de partir esta situación.
En el caso de la siguiente situación, puede ser que a cada semiplano tenga un conjunto convexo. Y en el caso de si P está en el semiplano y Q está en la otra parte del semiplano, entonces P y Q intersecan a L. En este caso, si nosotros trazáramos una recta que pasara uniendo a estos dos, obviamente en algún momento, vamos a ver, permítame un momento, vamos a ponerle color a esto. Vamos a tener un momento en que estos intersequen a L. Entonces aquí, como les comento, aquí se requiere de una recta que pueda dividir a un plano en dos semiplanos para poder determinar si los puntos están en el mismo lado de la recta o en lados opuestos. Y también tenemos el postulado de separación del espacio. Aquí estamos hablando del plano, pero aquí estamos hablando del espacio. En el caso de acá podemos observar el plano y hay una recta que interseca directamente al plano y esa es a la que nosotros nos vamos a referir. Y aquí dice CAN, un plano en el espacio. Y los puntos del espacio que no estén en el plano forman dos semiespacios. Entonces nosotros podemos decir que cada espacio es un conjunto convexo. Y en el caso de A y el punto B, el segmento de estos van a intersecar al plano N que nosotros tenemos acá. Entonces es muy importante tener las ideas de este postulado, de estos postulados en geometría, para lo que se nos pueda presentar después. Y aquí hay otra situación, el postulado de las perpendiculares. Y el postulado de las perpendiculares nos señala que solo se requiere una recta que pase en un punto y sea perpendicular a una recta o al plano. Entonces aquí se señala cómo podría ser que se tenga la situación, ya sea que aquí tengas ¿cómo se llama? La recta L y el punto P que precisamente pase por acá, o viceversa, que aquí tenga el punto P en la recta L que podamos tenerlo acá. Lo que sí no se sucedería sería en este caso, estas situaciones, donde puedan salir estas dos partes. Obviamente, pues esto en geometría esférica o hiperbólica podría sucederse, pero en la plana, no. Bueno, entonces, aquí vendría los enunciados que me gustaría que ustedes fueran contestando para poder observar estas situaciones. Entonces, aquí dice en el ejercicio 1 al 8, los enunciados con la palabra punto, recta, plano y espacio, dígase qué postulado sugiere la posición completa. Entonces, por ejemplo, en el caso de la número 2, un que contiene por lo menos a 3 puntos no colineales. Entonces, aquí en este caso sería un plano. Un plano contiene por lo menos 3 puntos no colineales, por lo que estuvimos mencionando en esta parte. Miren, 3 puntos no colineales están contenidos en uno y solo un plano. Y lo mismo tenemos que ir contestando en las otras. Hay exactamente una que pasa por un punto dado y es perpendicular a un plano dado. Entonces ustedes tienen que ir contestando esta situación de las demás partes. No sé si le pueden tomar fotografía, por favor, y mandarla al grupo de una vez para que lo tengan. Me comentan. Ya, gracias. Muy bien. Ahora, en esta otra parte, que es una actividad interesante, me gustó y quería agregarla. Entonces, aquí nos van a dar una cuerda, puede ser una pita y unos clips que podamos tener. Entonces, lo que se busca es construir un modelo para estos postulados. Ahora, ¿cuál es el mínimo necesario de trozos de cuerda y del clip
para satisfacer los siguientes requisitos. Primero, hay por lo menos un trozo de cuerda. Hay exactamente 3 clips en cada trozo de cuerda. No todos los clips están en el mismo trozo de la cuerda. Hay exactamente una cuerda a través de 2 clips cualquiera. Y la última, 2 cuerdas cualesquiera, tienen por lo menos un clip en común. Entonces, esto va a ser como parte de relación a lo que nosotros estamos señalando en estos postulados. No sé si hay alguna duda en esta actividad. ¿Alguna duda, jóvenes? No, solo hay que formar lo que pide ahí con las cuerdas y los clips, ¿verdad? Exacto. Y eso ya hay que subirlo precisamente al ¿cómo se llama? Al, al Classroom en fotografía. Ustedes ya estén señalando esa parte. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a referirnos, y esta también, que sería de las 9 a las 16, que siempre hacemos los impares. Nos dice, formúlese un postulado que permita llegar a la conclusión eh, de la proposición que es verdadera. Entonces aquí nos dice dos planos distintos, bueno, dos rectas, en este caso voy a tomar la 10, dos rectas distintas, L y M, no pueden contener dos puntos distintos de A y B. Entonces, en este caso, tendríamos que ir buscando cómo señalar a estas dos rectas y aseverar lo que nos están señalando para que sea verdadera, para que la proposición pueda ser verdadera. Entonces, en el caso de, vamos a ver, permítame un momentito. En el caso de lo que tenemos acá, nosotros vamos a necesitar dos rectas, pero aquí dice que no pueden contener dos puntos distintos de A y B. Entonces nosotros tenemos que buscar la manera que al momento de tener estas dos rectas, eh, no tengan no contenga a los dos puntos distintos A y B, sino que tendríamos que buscar una forma para ir señalando. Obviamente podemos ir buscando una forma de justificar lo que nosotros vayamos señalando en esta situación. Entonces, la idea aquí es de que ustedes hagan dibujo y justifíquelo con palabras para que así usted pueda señalar estas situaciones a raíz de lo que se vaya teniendo. En la número 17, que es algo un poco común, señala una situación muy particular. En el caso de los que estudian ingeniería civil o los fotógrafos incluso emplean trípodes para montar sus cámaras y otros instrumentos. Ahora explíquese por qué se utilizan 3 pies y no 4. ¿Qué postulado es aplicable para esta situación? Y yo creo que al mirar esto que estábamos señalando acá y al leer los postulados, ustedes podrían ya saber cuál es el postulado que funciona en este caso. Recuerden que en el caso de acá, aquí es donde nosotros podemos aplicar muy bien esta situación. Y quiero comentar de que esta situación de poner 3 partes ayudan efectivamente a las diferentes situaciones, porque en el caso de no importando el terreno que sea, eh, puede buscarse un equilibrio más estable en esa misma situación, ya formulando precisamente este postulado que les va a ayudar a responder. Muy bien. En el caso de los triángulos congruentes, también se tienen postulados. Solamente que aquí vamos a cambiar una parte que lo había señalado aquí para que no se me olvidara.
cuando le tomé la fotografía. Era, permítame un momentito, solo voy a cambiar esto. Aquí nos referimos al lado. Estamos. Entonces, en el caso de los postulados, hay que saber que se van a establecer algunos conceptos útiles para trabajar estos triángulos congruentes. Entre primero, ustedes pueden observar que tenemos un ángulo y el lado opuesto A, que eso es lo que vamos a ir marcando acá. En el caso del vértice que tenemos acá, su opuesto sería A. En el caso de B, su opuesto sería B. Y en el caso de C, sería C. Pero notemos lo siguiente, que en el caso se marca con la misma letra, pero en el caso del ángulo se va marcando con una letra minúscula. Y en el caso del lado se va trabajando con letras minúsculas, que eso es lo primero que nosotros tendríamos que ir ubicando en este caso. Aquí podemos señalar, y por eso en el texto se marca muy bien estas dos, de que dos lados comprenden un ángulo si el vértice del ángulo es un extremo a dos lados. Y en el caso de lo que ustedes pueden observar aquí de tener dos ángulos y un lado, dice dos ángulos comprenden un lado si los extremos del lado son vértices de estos ángulos. Entonces aquí podemos ir buscando algunas situaciones para poder ir señalando y poder ir buscando algunas relaciones que se puedan tener para poder ir enlazando estos criterios ya a unos postulados precisamente. Ahora, en el caso de que nosotros tengamos lo siguiente, que se construya un triángulo dadas 3 de las 6 partes. Por ejemplo, en el caso de aquí, pues puede ser que sea el tamaño, la longitud, la forma del triángulo que está completamente determinado. En el caso de la primera, que son dos lados, y el ángulo que está comprendido en él, ¿verdad? Obviamente, si me están dando dos ángulos, pues ya va a ser dos lados y un ángulo, pues va a ser más sencillo para mí el tomar acá. Pero en el caso de aquí, de tener solamente dos ángulos, yo tengo que buscar una estrategia para ir buscando cómo hacer que estos dos se vayan utilizando acá. Obviamente, pues aquí lo que nosotros tenemos que hacer es buscar que estas situaciones eh, tengan un punto en común para buscar ya la longitud de ellos. Por ejemplo, en esta es muy sencilla, porque al solamente es unir las dos, los dos vértices que tenemos acá. En el caso de aquí, nosotros tenemos que dejar que la recta siga su curso para buscar el punto en común y así ya construir mi triángulo a partir de esto. Pero aquí puede ser que también me den los 3 lados. Pero esto tiene relación precisamente con los postulados. Y aquí hay 3 postulados. Y estos postulados, vuelvo a señalar que estos postulados siempre los vamos a tomar como verdaderos y en la geometría plana, ¿verdad? Entonces, puede considerarse el tener un triángulo si se dan dos lados y un ángulo comprendido, que era lo que teníamos en la primera. Entonces el postulado, que es lado, ángulo, lado, dice, si dos lados y el ángulo comprendido en un triángulo son respectivamente congruentes con los dos lados y el ángulo comprendido de otro triángulo, entonces los dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, tal vez voy a hacer esta marca un poquito más clara. Ahí estamos. Por ejemplo, en el caso de que yo tenga acá el segmento AB que sea congruente
si me están dando dos triángulos con el segmento de E. ¿Qué otra cosa más? Tengo el ángulo A y este es congruente con el ángulo D. Y por último, tengamos la longitud de A, el segmento de A a C es congruente al segmento de D a F. Si se cumple que nosotros tenemos ya estas partes, entonces se puede estipular que estos dos triángulos son congruentes por el postulado de congruencia lado, ángulo, lado. Entonces, por esas dos partes, nosotros podemos señalarlos. Vale, vamos a ponerle aquí un colorcito para que ustedes puedan ir observándolo mejor. O si no se lograra distinguir bien. Y así poder tener la relación en este caso, ¿verdad? Obviamente aquí ya se está marcando el ángulo que podemos tener aquí para señalar que estos son congruentes, ¿verdad? Entonces, si estos tres lados, si estos tres datos son congruentes, entonces los triángulos son congruentes. El otro es el postulado ángulo, lado, ángulo. Entonces, aquí podemos observar precisamente que nos están dando dos ángulos. Solo vamos a ir marcándolos bien para que ustedes los puedan ver. Y me están dando dos lados, perdón, que sería estos tres. Entonces, aquí se cree que solo puede resultar un triángulo si están dados dos ángulos y el lado comprendido que se acepta en el postulado. Entonces, si en este caso yo tengo dos ángulos que son congruentes, ángulos que son congruentes en dos triángulos y tengo el lado que está entre los dos ángulos, entonces los triángulos son congruentes. En el caso de poder observar este ángulo, lo vamos a poner así. Ustedes saben de que habíamos hablado que tendríamos que marcarlo sinceramente de esta manera para señalar que es un ángulo. Tendríamos que ir señalándolo de esta manera, pero al tener este ángulo no quiero que se vayan a confundir ustedes al momento de señalar. Por ejemplo, también habíamos señalado de este ángulo que sean congruentes y la longitud que están en los dos también estas son congruentes. Entonces, si se cumple esta situación, entonces podemos asegurar que los triángulos son congruentes. Entonces, el ángulo J es congruente al ángulo L, perdón, al ángulo P, perdón. Y el ángulo L es congruente al ángulo R. Y aparte, el segmento, que podemos ponerlo aquí en medio para tener la forma ángulo, lado, ángulo, el segmento JL es congruente al segmento PR. Entonces, si se cumplen estos tres, por lo tanto, el triángulo que tenemos acá como KJL es congruente al triángulo QPR. Entonces serían congruentes por este postulado. Y el último sería el postulado de congruencia de los tres lados. Entonces aquí solamente se requiere señalar que si los tres lados son iguales, por consiguiente los ángulos también van a ser congruentes. Si las longitudes son iguales, también van a ser congruentes los ángulos. Entonces, por ejemplo, este que tenemos aquí es congruente con este que nosotros tenemos acá. Este ángulo que nosotros tenemos aquí, este lado que nosotros tenemos aquí, es congruente con este lado que tenemos acá. Y por último, este ángulo que nosotros tenemos acá
es congruente con este ángulo que nosotros tenemos acá. Entonces podemos aseverar que el segmento HG es congruente al segmento YX o XY, mejor dicho. Vamos a ponerlo mejor como tiene que estar, eh, en orden alfabético. Ahora en el caso de aquí, el segmento HI es congruente al segmento YZ. Y por último, el segmento GI es congruente al segmento XZ. Por lo tanto, podríamos señalar que el triángulo HI es congruente al triángulo XYZ por tener estos postulados de congruencia. Bueno, entonces aquí nos van a presentar aquí no puse la conclusión. Por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Bueno, entonces ya teniendo los triángulos, ahora viene la actividad con estos postulados. Dice, ¿cuál de estos triángulos no se denominó de la forma correcta? Entonces aquí ya tenemos la citación. En el número 3 dice, dibújese un triángulo y marque sus ángulos y sus lados de acuerdo con el método estándar. Después tendríamos acá, establezca el ángulo o el lado comprendido en cada par de lados o ángulos. Por ejemplo, aquí tenemos, en la número 4 nos dice AB y AD. En este caso podríamos eh, ya ir estableciendo este ángulo que tendríamos acá, que sería en el AB y el AD. ¿Cuál es el ángulo que tendríamos? En el caso de la número 6, en el ángulo de A y el ángulo de C, ¿cuál sería el par de lados que se tiene en este caso? Y en el 10, que es ABC y C. Vuelvo a repetir que ustedes siempre van a utilizar los impares para ir realizando acá. Ahora, del ejercicio, de los siguientes ejercicios, dice por cuál de los tres postulados de congruencia, ya sea el lado, ángulo, ángulo o lado, son congruentes los tres pares de triángulos que se van a señalar en este caso. Aquí tenemos la 11, entonces ustedes tienen que señalar cuál sería el postulado que estaría señalando acá. En la número 12 igual y en la número 13 estaría aquí. Ahora de la número 15 a la número 22 dice que se marcan partes congruentes de los triángulos. Determine si hay suficiente información para decir que los triángulos son congruentes, ya sea por los postulados lado, ángulo, ángulo o lado. Si son congruentes, formúlese el postulado. Muy bien. Y por lo último, que sería de la 23 a la 27, determine si los triángulos son congruentes. Si lo son, indíquese qué postulados son. Pues puede usarse para verificar lo siguiente. Por ejemplo, aquí nos dice, dado PQ, que es congruente a XY, permítame que estos sí tal vez no se logren ver poco bien, los voy a ir apuntando para que ustedes lo miren mejor. Y este el que no se logra ver bien. Entonces, voy a ir marcando, ustedes lo tengan ahí. Entonces, aquí sería, en el caso de PQ,
del segmento PQ, que es congruente al segmento XY, coma, QR, el segmento QR, que es congruente a YZ, y en el caso de PR, que es congruente a XZ, al segmento XZ. Creo que los demás sí se leen bien, solo esta era la situación. Y acá, en la número 28, 29 y 31, dice, empléese el postulado lado-lado para construir un triángulo congruente a ABC. En este caso lo haríamos precisamente con regla y compás para ir señalando esta situación que nosotros podamos tener. Ya sea que usted lo haga GeoEnso, ya sea que usted lo haga ¿cómo se llama? En, a mano o que lo haga en GeoGebra, tendría que utilizar siempre las marcas para ir señalando cómo se haría esta situación. Entonces aquí sería el 29 y 31 que ustedes tendrían que hacer. Y de la 32 a la 37. Dice que aquí solamente les puse los impares. Formúlese un postulado de congruencia para cada par de triángulos congruentes. Dígase además si los triángulos son congruentes por los criterios. Y emplees el concepto de tanto un segmento como un ángulo que son congruentes consigo mismo. Miren, esta parte es importante señalarlo. Hay un criterio que yo voy a señalar, por ejemplo, en el caso del segmento AC, este va a ser congruente con el mismo. Entonces, esto es importante porque en algunas demostraciones nos van a servir para justificar algunas situaciones. Entonces, a esto, la razón que se utiliza en este caso es de que un segmento es congruente consigo mismo. Es como la propiedad reflexiva. Exactamente. Entonces, ahí tenemos esta razón que nos va a ayudar para poder utilizar esta situación. Muy bien. Ahora vamos a pasar ya a hacer algunas pruebas. Y aquí es donde nosotros vamos a utilizar ya los postulados para ir señalando cómo se puede hacer una demostración. Entonces, en el caso digamos, podemos observar que lo que nos pueden dar en este caso, lo que nos están dando es que el segmento AB es congruente con el segmento XY. Eso lo estamos observando porque nos están dando las marcas. Y otra cosa más, que el segmento BC es congruente ¿a quién? A YZ. Y que el segmento AC es congruente al segmento XZ, sería en este caso. Entonces nosotros llegamos al probar, pruébese, pruébese que en el caso de aquí que los triángulos ABC es congruente al triángulo X, Y y Z. Bueno, entonces aquí vamos a utilizar una T. Esta T nos va a ayudar para ir marcando los razonamientos y lo que nos están dando para poder justificando esta parte de la comprobación. Entonces aquí vamos a ir colocando las afirmaciones. Y aquí serían las razones. Bueno, entonces tenemos que estos tres nos lo dieron ya. El segmento AB es congruente con el segmento XY. Esto me lo dieron. Entonces esto podría ser
dado o premisa. En este caso podría ser también utilizar la palabra premisa acá. Y el segmento BC es congruente con YZ. Y esto también porque me lo dieron. O es una premisa que podemos utilizar cualquiera de las dos. Y el segmento AC, que es congruente al segmento XZ, que también fue dado. Bueno, entonces aquí podemos ir buscando algunas situaciones para ir justificando esto. ¿Y qué podría ayudarnos? Esto está prácticamente hecho por lo que nos dieron, pero podemos aseverar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo XYZ. ¿Por qué razón? Por el postulado de congruencias. Eso sería lado, lado, lado. Exacto. Lado, lado, lado. Y ahí ya tenemos una justificación para poder señalar que estos tres son equivalentes. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? No, estamos bien ahí. Perfecto. Un momentito que me estaban escribiendo. Bien. Bueno, entonces, miremos la otra situación que nos den en el caso de tener estos datos. Entonces, aquí nos van a dar algunas situaciones, esto ya me lo estarían estableciendo, que lo que me van a dar es que el segmento AB es congruente con el segmento XY. Otra afirmación, que el ángulo A es congruente con el ángulo X. Por último, que el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Entonces, nuevamente, lo que nosotros tenemos que utilizar aquí es pruébese que el triángulo ABC es congruente con el triángulo XYZ. Entonces, ahorita estamos utilizando, ya después vamos a ir eh, utilizando algunas demostraciones más fuertes, pero vamos observando las afirmaciones y en este caso las razones. Entonces, ya tenemos las premisas que AB es congruente con XY, que el ángulo A es congruente con el ángulo X, que el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Y esto es por premisa, ¿verdad? Nos lo están dando. Entonces se asegura que es cierto. Entonces, el triángulo ABC es congruente con el triángulo XYZ. ¿Qué postulado de congruencia me ayudaría a estipular esto? A ver, tenemos, Ángulo, lado, ángulo. entonces sería lado, ángulo, lado, exactamente. Entonces ahí estamos ya observando el patrón de construcción de esta situación. Bueno, miremos esta otra. Este ya es un poco más formal y nos dan lo siguiente. Licenciado, disculpe, ¿no podría regresar la diapositiva anterior? Claro, claro. Perdone, ¿por qué es lado, ángulo, lado? Es lado, ángulo dado, porque en el caso de acá nos están dando que el ángulo, que este ángulo es, bueno, solo permítanme, voy a señalar, este lado que nosotros tenemos acá es congruente con este lado que nosotros tenemos acá. ¿Vamos? Otra cosa que nos están diciendo es que este es congruente con este. Y aparte, pues nos están señalando que el segmento AB es congruente con el segmento de X. Entonces es ángulo, lado, ángulo.
es lo que nosotros tenemos acá. No sé si Es que contestas. colocó lado, ángulo, lado, pero esa era mi pregunta. Ay, perdone. Sí, tiene razón. Gracias. Sí, es Gracias, Rick. ángulo, lado, ángulo. Mire, pues, perdone. Bueno, miremos acá. ¿Qué es lo que nos están dando en este caso? Nos van a decir que el segmento MN es congruente con el segmento MP. En este caso estamos hablando que estos son congruentes. También nos están diciendo que el ángulo 1, porque aquí hay una rayita, si ustedes observan, es congruente con el ángulo 2. Entonces aquí dice, aquí lo que nos van a decir es, pruébese en el caso de aquí, el triángulo MNQ es congruente al triángulo MPQ. Entonces, miremos las afirmaciones que nosotros podríamos tener acá. Y aquí es donde yo les decía, hay que utilizar algunas afirmaciones que son obvias, ¿verdad? Y aquí serían las razones. Bueno, miremos lo que nos dieron. Este es congruente con este. Esto es dado. El ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Esto también es dado. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que señalar también, que el segmento MQ es congruente consigo Con mismo. MQ. ¿Perdón? Con MQ. Con Con MQ. MQ. Entonces, este sería un segmento es congruente consigo mismo. Entonces, miremos lo que nosotros tenemos acá. Ingeniero y licenciado. Ajá. eh, el compartimiento, en la construcción del dibujo, cómo se llamaría, aparte del segmento congruente consigo mismo, el segmento MQ en los dos triángulos? ¿Cómo se llamaría? El ¿Tendría algún segmento, nombre? el Este, segmento, perdón. sí, ese segmento MQ tendría algún nombre especial, no sé, No, o por eso la es que es como en este caso, si usted observa, en esta situación se está bisecando en el caso de acá, se observa que este segmento es el que biseca los ángulos que tenemos acá. Entonces, este podría ser un segmento que solamente biseca estos ángulos, pero podría utilizarse solamente el que está compartido en los dos ángulos, ¿verdad? compartido, gracias. Compartido sería Pues en este caso, podríamos señalar que el triángulo MNQ es congruente con el triángulo MPQ. ¿Y por qué postulado podríamos asegurar esto? Lado, ángulo, lado. Muy bien. Postulado, lado, que tenemos el lado aquí, el ángulo, que tenemos los ángulos aquí, y el lado, que es congruente consigo mismo. Entonces, allá tenemos la demostración. Bueno, entonces, aquí, en esta parte, se va a utilizar. Perdone, Dígame. ¿será que podría regresar a la diapositiva anterior a esa? Solo le tomo Esta, una captura. Sí, ahí está, muy bien, muchas gracias. de nada. Bueno, entonces, en esta parte dice, pruébese la congruencia de los siguientes triángulos, formulándose la demostración a dos columnas. Elabórese la demostración de acuerdo con los ejemplos recién vistos. Aquí tenemos estos triángulos
Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el segmento AC, que es congruente con el DF. El segmento AB, que es congruente con DE. Y el ángulo A, que es congruente con el ángulo A. Entonces, hay que hacer la misma situación para poder señalar que estos serían congruentes por la auxiliatura de un postulado para afirmar esto. No sé si ya le tomaron captura. Bueno, yo siempre le voy a mandar el PDF mejor para que así lo tengan ustedes. Le voy a mandar el PDF siempre. Aquí en el 5, también nuevamente, aquí lo que se hace ya referencia es de utilizar el segmento que está compartido en los dos, al igual que el ángulo que está, en este caso son congruentes el 1 y el 2, eh, por la misma situación de que están opuestos por el vértice, ¿verdad? Entonces aquí hay que buscar qué otras cosas pueden ayudar a afirmar esta situación. Bueno, entonces ahora miremos algunas situaciones para poder ir señalando ya algunas definiciones que nosotros hemos hablado. Yo aquí agregué un repaso para que nos ayudara a poder señalar esta situación. Que dos rectas son perpendiculares si se intersecan para formar ángulos congruentes. Y era lo que estábamos hablando ahorita con Carlos Vivas, que al momento en que este biseca está contenido en los dos triángulos y pues este hace que sus dos lados sean congruentes. Entonces, ¿qué podríamos utilizar acá? Vamos a utilizar, dado que la semirrecta biseca, la semirrecta que tenemos acá, eh, biseca al ángulo EAD. Entonces aquí nos dice, pruébese que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Bueno, utilicemos nuevamente la T con sus dos columnas para ir analizando esta situación. Vamos a subir esta parte. Vamos a colocar las afirmaciones y las razones. Bueno, ¿qué podemos observar acá? Esto nos lo están dando que la semirrecta AC biseca al ángulo BAD. Esto es algo ya dado. Entonces, el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. ¿Qué me podría ayudar a justificar esta situación? ¿Qué me podría ayudar a ver esto? Bueno, vámonos a las definiciones que tenemos anteriormente. Esto nos van a ayudar en este sentido. Vamos a ver más casi al inicio estaba. Aquí es, aquí, vamos a ver si no está aquí. Formarse números rectos. Acá está. La bisectriz de un ángulo ABC es un rayo BD en el interior del ángulo ABC. De manera que el ángulo ABD es congruente con el ángulo DBC. Entonces, a esta definición le podríamos colocar la bisectriz de un ángulo, que es lo que tenemos acá. Entonces venimos y esa va a ser nuestra justificación en esta demostración.
Entonces aquí lo que nos ayuda a justificar esta situación es que en la definición de bisectriz del ángulo. Que si hay una semirrecta que biseca a dos ángulos, pues van a quedar dos ángulos congruentes porque nos van a quedar cabal la división entre dos. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna duda? Sí. Sí, ya estamos. Muy bien. Y ahí Bueno, mira, quedaría, licenciado, ahí quedaría. ahí quedaría porque como ahí estamos utilizando una definición para aseverar algo. Entonces, por eso es de que es importante que todas las definiciones las tengamos a la mano para ir asegurando todas estas cosas. Y ¿Estamos? la otra cuestión, entonces solo la afirmación que me sirve de base es la que me dieron que la AC, la semirrecta AC biseca Al ángulo el BAD. ángulo de. Ajá. Ok, y la definición, gracias. Muy bien. No hay ningún juicio, como dice, pruébese, solo con eso, con la T lo dejamos demostrado. Porque, mire, pues es que más adelante sí vamos a necesitar otro tipo de situaciones, inclusive de algunas construcciones. Ah, ya. Pero ahorita, como el tema es la prueba por uso de definiciones, entonces solo tenemos que ir asegurando las definiciones para ir estableciendo ya algunas situaciones que ya se nos establecen. Muchas gracias. Muy bien. Ya después ya se nos van a presentar casos más para poder ser, inclusive utilizar algunas construcciones que tengamos que hacer, algunas construcciones auxiliares para poder ir afirmando, pero es todo lo que vamos a hacer y tiene que estar justificado, no solamente tiene que ser sacado de la manga, todo tiene que estar justificado. Bueno, miremos qué es lo que nos dan aquí. Aquí nos dicen que el segmento AC es la bisectriz perpendicular de BD. Entonces aquí ya viene, pruébese que el segmento BC es congruente con el segmento CD. Entonces, miremos acá, ya tenemos algo que nos están dando para firmar. Aquí es donde tenemos que ir señalando estas situaciones. El segmento AC es la bisectriz perpendicular a, a BD. Se recuerdan que inclusive ya habíamos señalado que esta es la parte de perpendicular y para el paralelo se utilizaban dos líneas así. Esto es dado. Ahora, ¿qué me ayuda a justificar esta situación? ¿Qué definición me ayuda a justificar esto? La de bisectriz, La de bisectriz, pero es bisectriz perpendicular, sería en este caso. Ahorita vamos a ir viendo por acá. esa no necesariamente le va a partir el ángulo contrario en la mitad. El ángulo, Digamos, lo que pasa que lo que estábamos viendo en el dibujo anterior tenía tres vértices, ¿verdad? Entonces el ujú, ángulo ABC, por decirlo así, y el segmento donde está la perpendicularidad de la bisectriz del segmento AC, no parte, no parte el ángulo a la mitad. sí, 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 sí. Mire, Sí. pues, pero es que lo que pasa que lo que nos están diciendo es lo siguiente. Ya, ahorita ya lo vamos a ver. Miremos, pues, es que dice,
Tenemos AC, esta parte, que es bisectriz perpendicular de BD. Ahora pruébese que el segmento BC es congruente a este segmento. Entonces, precisamente es por la definición de bisectriz. Pero en este caso no sería bisectriz del ángulo, sino bisectriz de la recta que tenemos en este caso. Por eso se dice definición de bisectriz perpendicular, que es lo que es la definición que se le da. Porque en este caso se está utilizando, si usted se recuerda cuando nosotros hicimos este segmento, nosotros con el compás marcábamos acá, marcábamos acá, marcábamos acá, marcábamos acá, para poder establecer una recta que bisecaba estos dos, ¿verdad? Pero como en este caso esta recta era ya perpendicular, que formaba 90 grados, es a lo que nosotros estamos diciendo acá. No estamos bisecando directamente el ángulo, sino bisecando el segmento. ¿Estamos? Sí, gracias. Muy bien. Bueno, miremos este otro. Lo que nos dice, dado que el segmento AC es perpendicular al segmento BD. Aquí nos dice, pruébese que el ángulo ACD es congruente al ángulo ACB. Entonces, utilizando esta situación, nuevamente para poder utilizar las dos columnas, donde tenemos las afirmaciones y las razones. Entonces, aquí ya podríamos señalar AC es perpendicular a BD. ¿Por qué? Porque esto es una premisa, ya me lo están estableciendo. Esto es dado. Ahora, ¿por qué el triángulo o el ángulo ACD es congruente al ángulo ACB? ¿Por qué es congruente? Por la definición de qué cosa? De las, La bisectriz, no. podría ser de la bisectriz perpendicular del segmento, pero también podría ser de las rectas perpendiculares. Entonces, utilizando esta situación, ya podemos aseverar esto. Bueno, entonces aquí utilizando ya los conceptos que se van utilizando en esta parte, lo que se pide en esta situación es que se haga uso de las definiciones para establecer ya estas situaciones que se van utilizando acá. Licenciado, disculpe la necedad, pero No, no, estas dos últimas pruebas a mí no me dejan satisfecho, fíjate, no sé por qué, no pero se preocupe, no se preocupe. Mire, pues, lo que pasa que en este caso, por eso es de que se llama prueba del uso de definiciones. Ya después vamos a utilizar ya algunas situaciones más, pero como ahorita estamos a partir de lo que nosotros vamos haciendo, pues ya vamos señalando esta situación. Pero dígame, Carlos, ¿en cuál parte? ¿En cuál de las dos? básicamente las dos, porque digamos, me estoy en base al dibujo. Digamos, entiendo que el segmento BC queda bisectado por la recta perpendicular, pero sigo me siento como en el aire para decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ACD, ¿ya? Sí.
Bueno, Pero ahí déjenos, ya me voy a no despertar. se preocupe, establezcámoslo de una vez, Carlos, porque la idea de una vez es ir, ¿cómo se llama? Relacionando. Lo que pasa que en este caso, aquí no me están pidiendo que pruebe si los dos triángulos son congruentes, aunque es evidente al momento de tomar esta situación, ¿verdad? Porque en este caso tenemos dos ángulos que son congruentes acá. Al momento de bisecar también tenemos este ángulo que son congruentes. Y también al momento Es que, de este segmento que es congruente consigo mismo. Entonces, ahí tal vez, podríamos. disculpe, tal vez ahí sería tal vez la falta de oxígeno en el pensamiento. Que el hecho de que yo bisecte, digamos, por perpendicularidad, el segmento BD, entonces era lo que le preguntaba yo al principio, que forzosamente también me abre el ángulo ABD en dos partes, en dos ángulos congruentes. Porque en- yo podría tener otra recta perpendicular al segmento BD, pero que no parta exactamente la mitad. Exactamente. Sí, Pues, sí. ahí es donde está ¿verdad? Entonces, pero por eso le decía que podía quedarse así, porque lo comprendo ahorita el uso de las definiciones ¿verdad? Sí, no, como le digo, ya después podemos ir, ya después se nos van a presentar cosas así, donde se nos presente esto y ir un poco más a lo complejo. Pero en este caso, como le digo, o sea, lo que me están diciendo que el segmento AC, o sea, este segmento, es bisectriz perpendicular de este segmento. Y lo único que me dicen es que pruebe que estos dos son iguales. Entonces, ¿qué es lo que me hace justificar que estos dos sean iguales? Es la definición de la bisectriz perpendicular. Pero como usted señala, en el caso de aquí, se nos está aseverando que esta es la bisectriz perpendicular. O sea, esta es una bisectriz perpendicular al segmento BD. O sea, que si en este caso, como yo comprendo su pregunta, por ejemplo, en el caso de aquí, ¿qué pasaría si la recta no está acá, sino que, por ejemplo, esté por aquí? Por ejemplo, esté por acá. Es lo que usted estaba señalando. Bueno, está bien, pero aquí no está bisecando el segmento ABD. Entonces, no se estaría contradiciendo con lo que está señalando en esta parte, que acá se está señalando que es perpendicular a este segmento y que biseca. ¿Qué significa que biseca? Que pasa por el punto medio, partiendo estos dos precisamente a la mitad. Entonces, Ahora sí, le agradezco la aclaración, porque entonces el mal concepto que tenía era que la bisectriz me tiene que pasar por el punto medio. Gracias, y lo hice exactamente. usted con el compás buscándole, no había despertado todavía. Gracias, muy amable. No, de nada, con mucho gusto. Y en este, ¿se aclaró con este también? Era la misma duda, entonces está aclarado con el anterior. Gracias, muy amable. Muy bien, no se preocupe. Bueno, entonces aquí del ejercicio del 1 al 8, que ustedes van a hacer solo los impares, nuevamente con las definiciones tenemos que ir estableciendo estas partes que nosotros tenemos acá. Entonces, por ejemplo, aquí dice que el segmento XM biseca al ángulo ZXY. O sea, se biseca. Entonces, aquí hay que utilizar algunas definiciones presentadas para poder sacar una conclusión. O sea, que aquí lo que nosotros tenemos que llegar es a concluir a partir de esta situación. Se nos da esto, ¿qué podemos concluir? Al que nos da esto, ¿qué podemos concluir? Después, esta hoja está vacía. Ahí está. Después nos dan dado T, que es el punto medio de QAS, de QAS. Entonces aquí nuevamente llegamos a la misma situación de sacar una conclusión, porque es de la 1 a la 8 esta situación. Ahora, de la 9 a la 14 nos dice, dado BD, dado que BD biseca al ángulo ADC, pruébese que el ángulo ADB es congruente con el ángulo BDC. El otro que nos dice aquí, M
es el punto medio de a, a B. Entonces aquí en este caso dice que el segmento AM es congruente con el segmento MD, perdón, que tenemos acá. Y el último dice LQ es la bisectriz perpendicular de JN. Entonces hay que demostrar con las definiciones que el segmento JQ es congruente a QN. Bueno, yo voy a enviar de una vez esto ya en PDF para que ustedes lo tengan. Permítanme un momentito. Lo voy a apuntar. Se lo voy a mandar en PDF para que ustedes tengan ya todo el documento y les pueda servir para hacer las justificaciones. Y verlo para que se mire más claro. Bueno, entonces nos vamos a trabajar siempre en parejas. Hoy hace falta uno. Vamos a ver quién hace falta. Andrea, Luis, Moisés, Eduardo. ¿Quién hace falta? Vamos a ver. Nos hace falta uno. Vamos a dejar entonces dos grupos de 3 y uno para que ustedes lo tengan. Voy a mandar de una vez el documento aquí por Zoom. Les quiero solicitar que lo envíen al Telegram para que todos lo tengan. Permítanme un momentito que una vez lo voy a enviar. Chat. Por favor, me confirman que ha llegado. Ya llegó, ¿verdad? No, pues fíjese que a mí siempre me da ese problema de que no me aparecen. Fíjese, no sé si tengo bloqueado, a ver qué será el licenciado, pero a mí no me sale nada. Entonces los compañeros sí. ¿Los demás sí lo miran? Andrea, Sí, Luis. licenciado. Va, lo Sí, puede sí se mandar mira. siempre al Telegram para que todos lo tengan, Andrea, por favor. Ana, perdón, para que me haga favor. Ahorita voy. Ahorita la mando. Muy bien. Bueno, entonces nos vamos a grupos. Vamos a utilizar los 45 minutos para trabajar. Entonces vamos a asignarlos aleatoriamente. Entonces vamos a trabajar en el caso de aquí. eh, estamos. Entonces va a trabajar Andrea con Eduardo y con José. Y Ana con Luis Medrano y Carlos con Moisés Contreras. Entonces, nos vamos a las sesiones.
Buenas tardes, Lick. Sergio, lo voy a mandar al grupo, oye. Uno, porque yo sí
Perdón, Eduardo, me había llamado, no lo había visto, perdone. Sí, sí, lo habíamos ahí solicitado. Lo que pasa es que en la actividad de la segunda actividad, mejor dicho, donde está la de los clips y una cuerda, donde dice con una cuerda y unos clips, construyase un modelo para estos postulados. ¿Cuál es el número mínimo necesario de trozos de cada cuerda y clips para satisfacer todos los requisitos de los postulados? Y entonces la primera dice, hay por lo menos un trozo de cuerda. Entonces yo lo que pues entendí y entiendo ahí es que lo que tenemos que hacer es formar una, ¿qué digo? Un trozo usando la cuerda y un clip. No sé si estoy bien ahí. O sea, yo lo que entiendo es formar un trocito, así, darle vueltitas ahí sobre el clip. No sé si sea así o no comprendí bien, perdón. Es que, mire, pero lo que pasa es que en el caso de acá la idea es que la cuerda sea la simulación de de las rectas. Y en el caso de los clips sea la simulación de los puntos. Entonces, en el caso, por ejemplo, si usted pone en el caso de de la cuerda, ponga dos clips. Y ahí usted va a decir, va a señalar el postulado que en la cuerda pasan dos clips, precisamente. O sea, la idea es que con los postulados usted vaya haciendo referencia acerca de ello, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso que sea recta perpendicular, para que sea recta perpendicular, dos cuerdas, una cuerda tiene que estar pasando y la otra tiene que pasar por el clip. Pues tienen que tener un clip unidos donde se pueda ver esa situación. Entonces, la idea es que a partir de los clips y y de la cuerda, usted llegue a construir los postulados que se les presentó en clase. Ah, bueno, compañeros, no sé si comprendieron ahí, compañeros, perdonen. Sí, gracias. Ok, Bueno, cualquier gracias, cosita siempre me avisa hoy. bueno, gracias. Gracias, licenciado. Muy bien. Carlos, Carlos. Sí, sí, licenciado. ¿Quería hablar conmigo? No. No, no, Ah, va. no, estaba absorto en los problemas. Es que como ya no estaba en el grupo 3, pues le preguntaba. Es que apareció una campaña, una panzanita que decía que me saliera del grupo, del grupo pequeño. Yo Ah, pensé que ya nos había sacado usted. bueno, no lo había sacado, pero vamos a cerrar para que así ustedes tengan tiempo de, de firmar la asistencia y de Ah, una vez, yo tengo problemas con eso, le estoy pidiendo favor a las compañeras a una compañera que me lo ponga porque no abre sí me abre el archivo, pero no me permite graficar nada. muy bien, muy bien. Entonces tengo varias inasistencias ahí, pero Con que se los marque ahí esto para que así, no, porque las anteriores no las marcan, ah, porque yo solo tengo de falta el primer día, ya todos los demás he estado, pero hay un par de días que no aparece ahí, porque, por ejemplo, la de ayer, solo la de ayer me hicieron el favor de marcarme. Entonces, y pues, bueno, voy porque a revisar, márqueme cuáles son las que no le salen para que así yo las modifique hoy. muy bien, gracias. Bueno, entonces miren, pues vamos a continuar el día de mañana. Voy a dejar el tiempo ahorita ya que les he tomado minutos de de los posteriores cursos.
Entonces vamos a terminar ahorita para que tengan la transición para conectarse en el otro grupo o puedan hacer más de tomar un cafecito o algo así. Y por favor, que me estén firmando siempre la asistencia. ¿Estamos de acuerdo? Sí, gracias. Mire, licenciado, disculpe, mañana es la comprobación de manantial. Sí, así es. Y el viernes siempre el video de De las teselaciones. deselaciones. Sí es. Ese hay que subirlo al... Yo voy a habilitar un espacio. Miren, pues les quiero pedir el favor de que ustedes pueden subir el video en YouTube y pueden ponerlo en oculto. Así solamente los que tengan el link puedan ver el video. Entonces así me mandan solo el link para que sea más fácil para mí el calificar. Oye, Muy bien. Muy bien, gracias. Y ¿qué iba a preguntar yo? Ah, bueno, perdón, el video dijo los lineamientos para el video, perdón, que no. sí, es precisamente explicar uno de de los teselados aperiódicos de Penrose. Pueden utilizar el Penrose 1, Penrose 2 o Penrose 3, pero traten de hacer la explicación de cómo se podría ver la aplicación de los teselados y cómo se mira algunos patrones de repetición durante alguna situación. Si usted tiene alguna parte donde se puede utilizar en GeoGebra, como lo que les expliqué y les enseñé en mi espacio de GeoGebra en .org, pueden ir construyéndolo para ir simulando las teselaciones e ir explicándolas por ese medio. Entonces, ¿cómo se llama las tres teselaciones de Penrose? Las tres propiedades de las teselaciones de Penrose y pueden encontrarlas precisamente en internet, que está el Penrose 1, Penrose 2, Penrose 3. Entonces, ustedes el que más fácil se les haga es el que van a explicar las propiedades, patrones de repetición, traslación, rotación que se puedan observar en estos puntos. ¿Estamos? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, Perdone, yo sí, tengo sí, una duda. diga. ¿Cómo se...? Ese que estaba viendo que en algunos cursos ya tienen horario para los exámenes del sábado, entonces no sé si usted ya tendrá el horario de este curso. Sí, es a las 7 de la mañana y no se los enviaron. No. No, Ah, ya no va, lo tengo. va, entonces voy a mandárselos al grupo para que ustedes lo tengan. ¿Estamos? Perfecto, licenciado. Va, está bien entonces. ¿Cuánto es el tiempo de duración del video? Mire, mire, yo no quisiera poner un límite máximo mínimo, pero sí lo que necesito es de que la explicación sea bastante clara y pueda ir enseñando las diferentes propiedades de las teselaciones. Entonces, si usted en 10 minutos me explica todas las propiedades y todas las relaciones que se pueden ver en patrones de repetición, por mí está bien. Pero vuelvo a repetir, lo que usted necesite sea bastante creativa para poder ir señalando estos patrones de repetición. ¿Estamos? Gracias. Bueno, muy bien, entonces les deseo feliz noche y nos vemos el día de mañana, siempre a la misma hora. Feliz noche a todos. Buenas noches. Buenas noches. Noche. Noche.